Vamos a compartir un poquito cuál es el objetivo en el día de hoy. Y hoy vamos a educar y queremos orientar a los compradores, vendedores también y corredores de bienes raíces interesados en el mercado de Florida y de Puerto Rico. Vamos a presentarles las diferencias y las similitudes de estos mercados, que en muchas cosas son parecidos y en otras son distintos. Y para eso me gustaría que Nidia y Bianca nos compartan un poquito de estas estadísticas. ¿Qué está pasando actualmente? Saludos a todos, buenas noches. Gracias por estar aquí. Si no me conocen, mi nombre es Bianca Acevedo, corredora de bienes raíces aquí en Puerto Rico. Y me place estar aquí compartiendo con ustedes parte de esta estadística. Y aquí la primera dice que Florida ocupó el segundo lugar en el 2024 como el estado con más migración interna de Estados Unidos. También dice que una casa en Orlando, Florida, el promedio de estas propiedades está en unos 400,000 y en Miami 645,000, mientras que en Puerto Rico el precio promedio de propiedades ronda los 220,000. Así que son estadísticas bien interesantes para saber, me encanta. Gracias, Bianca. Buenas noches a todos. Yo soy Nidia Marrero, corredora y dueña de Zen Living Homes, y es un honor para mí estar con todos ustedes. Para abundar un poquito más en lo que Bianca les estaba comentando, Florida, aparte de eso, es el principal destino para compradores internacionales. Puerto Rico también ha experimentado un aumento en este tipo de inversionista extranjero. En Florida, el 70% de las transacciones que se realizan con financiamiento, perdón, en Florida el 70% de las transacciones se realizan con financiamiento. En Puerto Rico no hay estadísticas como tal de las transacciones en efectivo, pero tenemos unas tendencias que Bianca también les va a estar comentando de cómo se comportan los mercados y, como dijo Aileen al principio, las diferencias y las similitudes en ambos mercados, que nos parece que es un tema fascinante. Excelente. Entonces, ahora a mí me gustaría que Bianca nos explique esta gráfica que fue provista por Comparables Online, donde habla sobre, ¿verdad? Está analizando lo que pasó en el 2024 y en el 2025. Y es bien interesante, Aileen, porque según las estadísticas, en el 2024 el precio promedio de propiedades en Puerto Rico fueron 202,231 y hubo un aumento del 8,83% para el 2025, donde ahora el precio promedio de las propiedades hasta el 15 de abril fue de 220,097, 220,097. Y esto muchas veces se debe a la escasez de inventario en Puerto Rico, lo que hace que el precio de las propiedades aumente. Y Y hay, esta ah, data es bien importante también, está alineada a lo que estás hablando. correcto. Esta es la actividad inmobiliaria al 15 de abril del 2025. Y es bien interesante esta tabla porque siempre se escucha que en Puerto Rico se le vende a los millonarios y todo es millonario. Y miren, sin embargo, la data nos está diciendo que el grueso de ventas en Puerto Rico se dio en el range de 100,000 a 200,000, que es la gráfica anaranjada. Mientras que la gráfica de propiedades que se vendieron sobre $1,000,000 es la violeta arriba con solamente 136 propiedades. Así que esta data es muy interesante para también apaciguar un poco lo que uno escucha allá afuera versus lo que es la realidad del mercado en Puerto Rico. Excelente. Y como ahora estamos compartiendo la información de Puerto Rico, me gustaría que Michael y Nidia nos hablen un poco sobre qué pasó en el 2024 en Florida y qué se está viendo ahora en el 2025. Bueno, muy buenas noches a todos y gracias por esta oportunidad. Me siento halagado de compartir este panel con tres mujeres muy hermosas y muy profesionales. Así que, como soy el único hombre, me tocó al final. Estoy en minoría. Mira, Miami, principalmente todo lo que es el sur de la Florida, durante la época de la pandemia tuvo un precedente muy marcado
donde muchas personas salían a la compra y salían apostando, pagando cash por encima de los precios. O sea, estábamos viendo ventas registradas 50, 60, hasta $100,000 por encima de lo que valían las propiedades, simplemente porque no había inventario y había una necesidad urgente de comprar una residencia. Incluso se vio una migración del norte, de aquí mismo de Estados Unidos, bajando al sur de la Florida, evitando principalmente personas que vivían en condominios de lujo, evitando este encierre de la pandemia, y entonces el mercado se disparó. ¿Qué fue lo que vimos en el 2024? Se estabilizó un poco más los precios y aún así la demanda es muy alta. Fíjate que, por ejemplo, en el sur de la Florida, lo que es Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, se vendieron en el 2024 71,000 unidades, entre lo que viene siendo single family, condominio y townhouse. Así que la respuesta ha sido muy positiva, incluso ahora 2025, a pesar de que la economía se ha aguantado un poco con el cambio de gobierno y por todas estas incertidumbres que han surgido con los aranceles y con la nueva toma de posesión. Aún así, si hacemos una comparación 24 con 25, en el sur de la Florida se vio un incremento de cerca de un 2% en los precios de todas las propiedades. No sé qué tú me dices, Nidia, allá en Orlando, ¿cómo tú ves eso por allá? Sí, pues para continuar con ese mismo, ¿verdad? Línea de data, muy similar el comportamiento, ¿verdad? En el sur de la Florida como en el centro de la Florida. Muchas personas vinieron, como bien dijiste, en COVID. ¿Por qué? Pues porque Florida ofrecía el clima ideal. También hay que señalar que es el estado ¿verdad? Uno de los estados en Estados Unidos que no paga impuestos estatales. Entonces, eso hace una diferencia porque muchas personas rinde más el dinero acá. Otra cosa, ¿verdad? Hay trabajo, acá hay bastante trabajo, el desempleo está bastante bajo. Entonces, todo eso pues impulsó la economía y obviamente los precios por la alta demanda. Las personas queriendo comprar, como bien dijiste, el inventario estaba un poco más escaso y se daban estas peleas, ¿verdad? De que yo quiero la casa, tengo 10 personas comprando una misma propiedad, entonces eso lo que hacía era que subía el precio, ¿verdad? Economía básica. Y sí, en 2024 vimos un poquito, ¿verdad? Como llamamos una desaceleración un poco de ese incremento que veníamos viendo desde COVID. Sin embargo, todavía vemos un mercado que era muy de vendedores. Entonces, el interés, por otro lado, que me imagino que vas a abundar más adelante, ¿verdad? Se ha mantenido el año pasado en los 6 y pico, haciendo también, frenando un poco, porque si estuviera más bajo, no me imagino qué pasaría con los precios, estarían por las nubes. Pero en el 2024, en el área de la Florida Central, ¿verdad? Esta estadística es de la Asociación de la Florida, la Asociación de Realtors de Florida, que es una fuente muy confiable. Y aquí lo ponen como Orlando, Kissimmee, Sanford, que es el área central. Y aquí podemos ver, como dice, que se cerraron 28,670 single family homes. Esto, el de un año, ¿verdad? Cuando miramos la estadística, se mira de un año a un año, de year over year, y eso el precio promedio en el 2024 se cierra en 444,440. Acá, a diferencia de Miami, pues hay condominios, pero la mayoría de las compras son de single families y townhomes. El grosor. Así que me gusta ese número porque representa un poco más el mercado de acá de Orlando. El 2,4% que ven aquí es el incremento, o sea que hubo un alza en el valor del precio promedio en el 2024. Entonces, como tal, en Miami, como habíamos dicho, ¿verdad? Si comparamos Orlando con Miami, ese número que acá era 444, en Miami, pues según esta estadística, fue 635. Esto representa un 7,1% incremento. O sea que sí estamos viendo como Orlando se mantuvo un poco más estable con los precios, mientras que Miami parece que, ¿verdad? Corrígeme si estoy bien o mal, pero entiendo que el problema de inventario es aún más grave. Lo que pasa es que Miami se nutre también de un mercado internacional muy grande, o sea, un mercado internacional que viene de todo Centroamérica, Latinoamérica, donde típicamente invierte mucho más en propiedades de apartamentos, en condominios, principalmente condominios high class que se construyen, y muchas de esas ventas son ventas altas, sobre $1,000,000, y que suben bastante las estadísticas de averaje, y muchas de esas ventas son cash.
Entonces, Miami tiene ese mercado que es bastante, ¿cómo decirte?, variado, tanto en inversiones de apartamentos de lujo como en single family, que ahora mismo es muy poca tierra, a diferencia de Orlando. Y entonces eso es lo que está haciendo ahora mismo, que el inventario cada vez sea menos. Y entonces las personas están optando por la opción de comprar o townhouse o subiendo un poco más hacia el oeste o hacia el centro. Por eso que estamos viendo ahora mismo una incidencia de personas viviendo en Miami, mudándose a Cape Coral, o mudándose a Tampa, o mudándose a Jacksonville, o mudándose a Lehigh Acre, que está muy de moda porque la tierra ahora mismo es muy económica y puedes comprar una propiedad quizás del tamaño o las condiciones de aquí de Miami en $300,000, cuando aquí en Miami tendría que pagar $700,000 por esa misma propiedad. Y eso es Michael, importante señalarlo porque aquí la gente, sobre todo en el estado de la Florida, buscan el espacio. Es lo que, es lo que atrae mucho al comprador, por ejemplo, de Nueva York o de otros estados donde el espacio es limitado, el precio por pie cuadrado es súper alto y eso es lo que hace que Florida sea atractivo. Y quiero mencionar algo rapidito, que también en 2022 se abre como tal el tren de alta velocidad, que es el Brightline, que conecta ahora directamente Miami con Orlando. Entonces, haciéndolo más atractivo todavía, entiendo que Miami disfruta de esa atracción ahora porque muchas personas ya pues pueden conectarse entre Miami y Orlando. Si tienes pues, si trabajas remoto y vives en Miami, puedes comprar en Orlando. O sea, esto ha cambiado la manera, ¿verdad?, de ver cómo se mueve el estado. muy bien, excelente. Me gustaría ahora que Michael y Bianca nos hablen un poco sobre esas tendencias que han visto. Bianca, cuéntame, ¿qué tú has visto en los pasados meses? Pues mira, en Puerto Rico, no solamente en los pasados meses, esto viene principalmente de la pandemia para acá, se ha visto el interés de compradores de Estados Unidos por, ya sea por inversión o ya sea porque se están relocalizando a Puerto Rico, pero cabe recalcar que no solamente son los americanos los que están viniendo a Puerto Rico y están invirtiendo acá, sino también los puertorriqueños que están en Estados Unidos. El grosso de mis compradores son puertorriqueños, ya sean residentes de la isla o residentes de Estados Unidos que quieren comprar en Puerto Rico, ya sea para inversión o ya sea porque en un futuro cercano se van a retirar y vienen para atrás, para Puerto Rico. También he visto una tendencia en la compra en zonas rurales y costeras, ¿ok? Ya sea lo mismo para renta a corto plazo, renta a largo plazo o para residencia como tal. También el comprador está más enfocado en comprar propiedades sostenibles, viviendas sostenibles donde tengan paneles solares, donde haya eficiencia energética, donde haya cisterna de agua, donde haya generador. Pues porque sabemos que Puerto Rico obviamente sufre de unos retos atmosféricos o ya sea por la infraestructura eléctrica, donde tenemos que tener viviendas sostenibles para poder, ¿verdad?, vivir día a día. También estamos viendo un mercado emergente entre lo que es Cabo Rojo, Aguadilla, Rincón e Isabela. Rincón siempre se ha sabido que es un mercado más dirigido a americanos, pero estamos viendo un gran auge en lo que es Aguadilla e Isabela, y Cabo Rojo es el que está diciendo, aquí estoy presente, cómprenme. Hay muchos terrenos en venta en Cabo Rojo que se están vendiendo para ya sea poner RVs, trailers, casas modulares, que es la nueva modalidad, y Cabo Rojo definitivamente está diciendo presente. Y el precio promedio de propiedades en Puerto Rico, que son unifamiliares, está en los 220,000. ¿Está bien? Excelente. Michael, ¿y qué tú nos podrías abundar sobre estas tendencias, lo que tú estás viendo a nivel del mercado de Florida? El mercado de la Florida, típicamente la comunidad hispana, que es la que mayormente de cerca estoy trabajando, siempre prefiere casas. O sea, a la comunidad hispana no le gustan mucho los apartamentos, le gustan las casas, le gustan los patios, pero definitivamente la tendencia es buscar una casa que tenga o un efficiency, que es un apartamento, o que tenga el potencial de crear un apartamento para que lo pueda ayudar con el pago del mortgage. Porque a diferencia de Orlando, a diferencia de Puerto Rico, estamos viendo que aquí los precios son extremadamente altos. O sea, estamos hablando de un averaje de $645,000. Una hipoteca de $645,000, lógicamente va a estar por encima de los $5,000. Si tú puedes tener un apartamento que hoy en día se renta una habitación y un baño mínimo en $2,000,
entre 1.900 hasta $2.300, el averaje de una habitación de un baño, te ayudaría a pagar casi el 30 o el 40% del mortgage. Entonces, típicamente estas familias hispanas lo que buscan es eso, casas que tengan ese potencial de construirle o que tengan un apartamento construido o townhouse, que también la tendencia, los developers, los desarrolladores están construyendo townhouse con una habitación y un baño independiente en el primer nivel y le hacen como especie de una barrita con todas las conexiones de agua y de luz, con toda la intención de que ese cuarto y ese baño y esa barrita la puedan convertir después en una cocinita y la puedan tener también para renta. Esa tendencia se está viendo mucho aquí en los desarrollos nuevos, principalmente en el área de Florida City, Haunted, donde vemos que ya el desarrollador lo prepara, no lo puede decir que es una unidad adicional, pero sí lo prepara con esa tendencia para que la persona pueda tener la facilidad de poderlo construir. Así que eso es lo más típico que se ve aquí en el sur de la Florida. Y Michael, cuando estuvimos preparándonos para esta presentación, hablamos sobre el tema de los seguros, que en los pasados meses ha habido un aumento significativo en términos de los costos y esto ha impactado el financiamiento, sobre todo de condominios. ¿O tú crees que ese aumento en costos de seguro ha sido tanto para condominios como para single families? Es general. Lo que pasa con los condominios es que, a diferencia de Puerto Rico, que Puerto Rico cuando cambió, me acuerdo, en el 2011 que cambió las regulaciones y FHA exigió un 10% de reserva para todos los condominios, al igual que Fannie Mae, aquí en Florida no se habían actualizado con eso, porque hubo una resistencia muy grande de todas las asociaciones en cumplir con ese 10%. Y eso lo que hacía era imposibilitar a nosotros como banco poderle financiar un préstamo FHA o un préstamo Fannie Mae a una persona que quisiera comprar un apartamento. ¿Qué sucede? Que el año pasado, a finales del año, DeSantis convirtió en ley de que todas las asociaciones tienen que tener el 10% en reserva y le dio un espacio para poderse actualizar hasta mayo de ahora del 2025. Entonces, estamos viendo de que todos los condominios están tratando ahora mismo de ponerse al día con esa reserva del 10%. Están haciendo lo que se llama una derrama para poder establecer ese presupuesto. Y al mismo tiempo, debido al derrumbe que hubo hace 2 años con el edificio en Miami Beach, se están exigiendo unas certificaciones de lo que viene siendo el Colegio de Ingenieros de la ciudad, de 30 años, 40 años y 50 años. Si esas certificaciones no cumple el condominio, pues lógicamente le ponen un link al condominio y le exigen de que tiene que cumplir con esa exigencia del Colegio Estructural de Ingenieros. Y entonces tienen que hacer una derrama para eso. Y eso lógicamente afecta a los seguros, afecta el costo de la asociación. Y por eso que los condominios a veces se hacen muy dificultosos de poder financiar y típicamente de la tendencia es a comprarse cash. En cuestiones de las casas, Aileen, lo que pasa es que muchas compañías de seguro se han retirado de aquí del sur de la Florida y entonces le han dejado la responsabilidad a la principal compañía de la Florida, que es el gobierno, que es Citizens. Citizens se supone que sea una compañía para suplir el seguro emergente cuando una compañía privada no te puede asegurar. Y sin embargo, lo que se ha visto es que Citizens, por obligación, ha tenido que asegurar prácticamente todas las pólizas del sur de la Florida. Y eso lo que ha hecho es que ha incrementado mucho el costo, porque el mismo gobierno le ha permitido a Citizens ya más de 6 aumentos en los pasados 2 años. Entonces, es un reto que estamos viviendo, no solamente de la tendencia de los intereses en el mercado nacional completo, sino que aquí en el sur de la Florida con los seguros para las propiedades y al mismo tiempo con las asociaciones. Qué interesante, Michael, porque comparando el mercado de Puerto Rico y de Florida, si hablamos de condominios, después de escucharte podemos identificar que obtener un financiamiento para condominios en Puerto Rico es más fácil o conlleva menos documentación que en Florida. Ciertamente hay un procedimiento que tenemos que seguir donde se valida una información de índole financiero, pero en este tema de seguros y demás, en Puerto Rico el proceso es más sencillo. Así que ¿verdad? Quise compartir ese dato porque es parte de lo que queremos hacer, que las personas sepan cuáles son las similitudes y los retos entre un mercado y otro.
Mira, Eileen, yo que trabajé 21 años en el mercado de Puerto Rico y estuve muy de cerca cuando pasó la enmienda de la ley en el 2011, cuando se le quitaron todas las aprobaciones a los condominios de FHA. La diferencia es que la gran mayoría de los condominios en Puerto Rico son administrados por los mismos condóminos del condominio. No es como aquí es un negocio aparte, aquí son compañías externas que administran los condominios. Entonces hay mucha malversación de fondos de esos ingresos que generan los condominios, se despifarra mucho el dinero, y entonces hay muy mala administración. Y eso es lo que ha tratado, eso es lo que no ha permitido que Florida se haya puesto al día con los condominios, a diferencia de Puerto Rico, que han estado muy organizados. Incluso todos cuando hicieron ese tipo de cambio en el 2011, la gran mayoría de los condominios, creo que enmendaron hasta la ley horizontal, enmendaron la ley y obligaron a todo el mundo a tener el 10%. Así que en ese sentido, créeme, Puerto Rico es ejemplo, a diferencia de Florida, lo que pasa con los condominios, que es una crisis muy real que hay actualmente. Excelente. Y siguiendo hablando de propiedades, me gustaría que Bianca nos hable un poco sobre el tipo de propiedades que hay disponibles aquí en la isla y las características que este tipo de propiedades tiene. Obviamente no es secreto que Puerto Rico, la mayoría de las propiedades son en concreto debido al clima tropical y la resistencia a huracanes, y no es para menos. Y muchas viviendas tienen cisternas, placas solares o generadores eléctricos por temas de infraestructura y porque sabemos que un evento atmosférico, pues sabemos la necesidad que hay de tener este tipo de sistema y hasta tener redundancia, no solamente tener las placas, sino también tener el generador, porque pues si está nublado y las placas no te generan lo suficiente, pues tienes el generador para sobrevivir la noche con el airecito acondicionado en algunas ocasiones. Y es bien común ver propiedades multifamiliares de 1 a 4 unidades utilizadas para renta parcial o familiar. Y esto se debe a que también Puerto Rico es una sociedad bien familiar y pues muchas veces papá construye arriba para que el hijo construya arriba, o muchas veces construyen para hacer un comercio abajo o sucesivamente para utilizarlas de inversión. Así que es bien común que veamos propiedades multifamiliares de 1 a 4 unidades. Excelente. Nidia, háblanos un poco sobre el tipo de propiedades en Florida y me gustaría que tú hables del área donde tú te especializas y luego Michael nos hable sobre o abunde en el tema. Pues mira, acá abundan más las casas de estructura mixta, entiéndase que sean materiales de madera, concreto liviano, a diferencia de Puerto Rico, ¿verdad? Que es más concreto, cemento. Especialmente pues en el centro, que es donde yo estoy ahora mismo, yo estoy como decimos, en el área de Orlando Metro. El condado es el condado Orange, pero como tenemos un territorio que es bastante amplio, pues yo puedo cubrir varios condados que los tengo como, vamos a decir, a menos de 1 hora manejando. Entonces, en estas zonas se predomina bastante este tipo de comunidad planificadas. Entiéndase, urbanizaciones ya sean con control de acceso. Acá no es tan común el control de acceso, por lo menos en la Florida Central, sí las hay, pero sí planificadas en el sentido de que puede que la comunidad, adentro de la comunidad, tenga la escuela, tenga un pequeño mall, que tenga el supermercado, eso se ha dado mucho acá en Orlando porque yo creo que la manera que está diseñado la ciudad de Orlando, ¿verdad? Que de hecho todo el mundo, a quien conoce Orlando, inicialmente era por Disney World. Entonces, el área del centro de Orlando viene siendo como secundario, ¿verdad? Cuando mucha gente dice voy para Orlando, lo que realmente van a los parques y van al área que de hecho los parques están casi están en Sí, Kissimmee, sí. su propia ciudad. Pero entonces el centro de Orlando como que quedó como un poco pequeño para todo el desarrollo que hubo. Entonces, como se ha dado mucho suburbio, ¿verdad? Dentro del área de Orlando, pues han tenido que hacer este tipo de comunidades planificadas donde quiero tenerlo todo al alcance, porque el centro no me queda cerca. De hecho, las personas que viven en Orlando, en el downtown de Orlando, ¿verdad? Por pie cuadrado pagan la cantidad más alta que hay en propiedades. O sea, que es bastante costoso. O sea, si tú eres un millennial, una persona empezando tu primer trabajo, salido de la universidad, lo más probable no vas a poder vivir en Downtown Orlando.
incluso el alquiler está también, eso es otro tema, ¿verdad? Pero sí, estas comunidades planificadas son una solución para las personas con la familia que se mudan acá precisamente buscando una calidad de vida, buscando unas escuelas, buscando programas. Aquí sabemos, ¿verdad? No es secreto que muchas personas, incluso de Puerto Rico, se mudan porque tienen programas de educación especial muy eficientes, que son gratuitos porque los pagas con los impuestos de la propiedad, que es una de las cosas que creo que vamos a hablar más adelante, que es una de las diferencias más grandes que hay entre el mercado de Puerto Rico y el mercado de la Florida. También pues existen las disponibilidades de lo que son los townhomes, que en Puerto Rico también los hay, y condominios, claro que sí, no tanto como en Miami. Y si te vas al área turística, pues ya es otro mercado, otro micromercado, como yo digo, Oceola, donde sí se permite ¿verdad? Lo que le dicen la renta de corto plazo, Airbnb. Ya en el área como tal de Orlando, Orange County, casi todas las áreas de Orange County es ilegal hacer Airbnb a menos que tú vivas en la propiedad y tengas lo que comentó Michael, un efficiency, el mother-in-law suite. Tú puedes alquilar los Airbnb si tú vives en la propiedad. Y eso pues lo han hecho para evitar, ¿verdad? Que vengan personas, ¿verdad? Entren en estas comunidades suburbios que tienen tantas propiedades, ¿verdad? Y queremos, aquí, eso una cosa, una característica de Orlando, te puedo decir que se siente en muchas de las comunidades se siente bastante seguro, o sea, seguridad, hay seguridad y pues es lo que la gente ha querido prevenir para no, por eso es que no han permitido Airbnbs o estas rentas a corto plazo en el área del condado Orange. El área del condado Osceola es otra, ¿verdad? Otro mercado porque ya pues está más, atrae más a la persona internacional, al turista que va a los parques. O sea que cabe destacar eso y Muy bien. Michael, ¿qué nos puedes abundar un poquito sobre eso, del tipo de propiedades en el área que tú estás? En cuestión del tipo de construcción, exactamente igual. La diferencia de Puerto Rico, que aquí típicamente nadie tiene planta eléctrica, porque lo que pasa es que aquí el sistema energético es un sistema muy bueno, muy funcional. O sea, que casi nadie aquí se le va la luz, a no ser que una emergencia, un huracán. Se está viendo mucho la tendencia de placas solares y urbanizaciones ahora mismo nuevas, principalmente que están construyendo con placas solares. Pero aquí lo que no se ve mucho es las propiedades de 4 unidades, como se veían en Puerto Rico. Aquí lo más que yo veo es una propiedad dúplex de 2 unidades. Ya cuando son múltiples unidades, ya tienden a ser comerciales con 10, 15 unidades. Pero eso que se ve mucho en Puerto Rico, que se construye sobre la placa, lógicamente, porque es placa de cemento, eso aquí en Miami no tiende a verse. Entonces, lógicamente, una persona joven, recién graduado, típicamente tratan de mudarse más para el área de Brickell, Miami Beach, Downtown, que está muy de moda, es muy moderno, pagan altas cuotas de renta o si compran, entonces ya tienen que pagar ya un mortgage mucho más alto porque son precios mucho más altos, pero típicamente la tendencia de ellos es rentarse. Entonces, todo lo que viene siendo familias para vivir, para residir, prefieren mucho el área del Southwest y el área del Northwest porque son ya zonas más residenciales. Típicamente el hispano no le gustan mucho las asociaciones. La diferencia del americano que tiende más a vivir dentro de una asociación porque es un poco más todo organizado, todo más by the book. El hispano le gusta tener sus libertades, parquear su bote afuera de la casa, tener su RV al lado de la casa, en el patio, y eso no se le permite dentro de la asociación. Así que tiende a vivir en casas que son ya más antiguas, de más añitos, que vivan fuera. También es importante declarar de que aquí el problema del techo para cuestiones del seguro es muy importante porque el seguro ya, por ejemplo, dependiendo del tipo de construcción, si es shingle, si es teja o si es metal, si es aluminio, te puede dar de 20 a 30 años. Entonces ya cuando estemos próximos ya que se te vaya a vencer en los próximos 4 años, ya el seguro te dice, si no renuevas el techo no te puedo asegurar. Entonces ya tienes que por obligación hacer una construcción de remodelar el techo completo. Así que es muy importante cuando tú vas a buscar una propiedad aquí en el sur de la Florida, saber qué tiempo tiene ese techo y en cuánto tiempo tienes que cambiarlo, porque es la inversión más grande que tienes que hacer típicamente cuando compras la casa.
Excelente. Bueno, pues vamos ahora a hablar un poco sobre las alternativas de financiamiento que hay disponibles en Puerto Rico y en Florida. Y en Puerto Rico, pues existe lo que es el préstamo FHA. Dicho sea de paso, es el préstamo más utilizado y no hay duda que es por su flexibilidad con relación a parámetros y crédito. De igual manera, se trabajan los préstamos convencionales, que es la alternativa disponible no tan solo para la compra de residencia principal, sino que es la alternativa para comprar propiedades second homes o propiedades de inversión. Están también los préstamos rural o garantizados por la USDA, que gran parte de Puerto Rico califica para este tipo de financiamiento. Al igual que en Estados Unidos, para este tipo de financiamiento la propiedad tiene que ser de una unidad de vivienda y ser la residencia principal de la persona. De igual manera está disponible el préstamo veterano y con relación a esto me gustaría resaltar que hay muchas personas que piensan que no pueden tener dos préstamos veteranos simultáneos y hemos tenido transacciones donde lo mismo puertorriqueños se van para Florida como Florida para Puerto Rico, veteranos que luego de analizar qué cantidad tienen disponible de ese certificado, pudiesen mantener la propiedad que tienen garantizada y comprada a través de este tipo de financiamiento y comprar otra. Eso es parte de las dinámicas y las diferencias que vemos constantemente. Michael en Fenby, Miami, y yo acá en Fenby, Puerto Rico. Está el préstamo 203K, que es un préstamo que también se utiliza muchísimo en Puerto Rico, no así en Florida. Lo estuve hablando con Michael, donde no es nada común utilizar este tipo de financiamiento. Y obviamente también tenemos lo que son los préstamos jumbos, que son préstamos mayores de 806,000 dólares. Importante, ahora que hablo de estas cantidades de los préstamos, ahora en el 2025 FHA aumentó el límite de hipotecas en Puerto Rico para prácticamente toda la isla a 690,000, que es una cantidad que es prácticamente la misma que hay en Florida y en Miami. De igual manera, los préstamos conforming también aumentó a 806,000, haciendo que este tipo de financiamiento sea más accesible a más cantidad de personas. Michael, ¿qué puedes abundar sobre el financiamiento por allá? Mira, prácticamente los mismos financiamientos FHA convencional. Aquí en el sur de Florida no se ve mucho el USDA. Créeme, en 10 años yo no he podido hacer ninguno porque no hay zona rural. Lo único que había zona rural ya está urbanizada completamente, pero sí se está viendo para lo que es el área de Jacksonville y Acre, que hay mucha tierra. Pero a diferencia de los productos que tenemos ahora mismo en Puerto Rico, y by the way, déjame reforzar lo que dijiste de los VA. Yo he cerrado recientemente dos VA, dos veteranos que son viudos, están retirados en Puerto Rico y su familia ha querido reinstalarlos aquí en la Florida para no quedarse solo y también por el servicio médico. Entonces han sido veteranos que han tenido su hipoteca, han comprado su propiedad por veterano y sin embargo han podido comprar aquí también por veterano. Incluso uno de ellos dos compró una propiedad dúplex para que entonces con la otra unidad ayudarse a pagar el mortgage que va a tener con la hipoteca de VA. Así que esa transición de ambos lados se está viendo, como tú dices, y es muy común. Entonces, en adición a los préstamos FHA convencionales, VA, los jumbo, que se hacen muchos financiamientos jumbo, aquí trabajamos dos programas non-conforming que son muy particulares y de mucha ayuda. Uno es el Bank Statement Program, que es un programa que en vez de utilizar los taxes, voy a utilizar el movimiento de depósitos bancarios que ese self-employed tiene durante los últimos 12 meses o los últimos 24 meses. Entonces es un programa muy bueno porque es un programa de que no me tengo que dejar guiar por taxes y no me importa cuánto retira de la cuenta bancaria ni con cuánto balance se queda en la cuenta bancaria. Simplemente lo que voy a ver es el movimiento de depósito. Mientras más flujo de depósito tenga esa cuenta de ese self-employed,
mejor para el efecto de la calificación. Ese tipo de préstamo puede servirme para comprar residencia principal, para comprar second home o para préstamos de inversión. Dependiendo del tipo de uso de la propiedad, va a depender los loan to value, pero vamos hasta de un 90% sin seguro hipotecario, sin PMI, hasta un 70% en caso de inversión. Y un préstamo también muy creativo y muy bueno que usamos mucho aquí para inversión es el DSCR, que es el Debt Service Coverage Ratio. Este préstamo a mí me encanta, Eileen, porque este préstamo te permite, siendo tú ya dueño de una propiedad, donde tú puedas demostrar que tú llevas mínimo un año viviendo esa propiedad, de que pagas un mortgage, o en caso que tengas la propiedad paga, te permite comprar aquí en la Florida como inversión, donde tú no tienes que verificar nada de ingreso ni nada de profesión. Simplemente la garantía va a ser la renta proyectada que esa propiedad me pueda producir. ¿Cómo llegamos a esa renta? Cuando se pida la tasación, el tasador me tiene que hacer un schedule de renta y me tiene que hacer un análisis de cuál es la renta averaje en ese mercado. Si esa renta me cubre 100% el pago del mortgage, yo te presto el 80%, tú me das el 20% y no te pregunto ni a qué te dedicas, ni qué tiempo lleva. Y lo más importante, no tengo que hacer el ejercicio calificativo de ratio. ¿Sabes? No importa el nivel de deudas que tú tengas, porque no voy a considerar ingresos, así que no tengo que mirar eso. Y es un programa muy, muy bueno y es un programa que quizás muchos puertorriqueños que quieren comprar un apartamento y se quieren mudar quizás en 2 años, pero inicialmente lo van a rentar, teniendo el 20%, demostrándome que tienen una residencia en Puerto Rico como primary, mínimo por 12 meses, podemos utilizar este tipo de financiamiento sin verificar ingresos. En adición, tenemos los préstamos, lo que se llama los Foreign National, que son los préstamos internacionales, que también se hace a través de un DSCR, pero es para aquella persona que genere los ingresos fuera de Estados Unidos. O sea, ya puede ser una persona en Brasil, en Centroamérica, Latinoamérica, que genere ingresos fuera de los Estados Unidos, igual. Entra con un 30% o puede entrar hasta con un 25% y se hace basado en renta proyectada. Y los préstamos de profesionales, que es un programa muy especial que nosotros tenemos aquí en FEMBI, que inicialmente era solamente para médicos o personas que estuviesen dentro de la de la medicina. Ya ese programa se ha extendido a Eileen y ahora mismo tenemos no solamente a médicos, tenemos a enfermeras registradas, tenemos abogados, tenemos a veterinario, tenemos a radiólogo, tenemos CPA, ¿sabes? Tenemos una cantidad de profesionales dentro de ese grupo que ha sido excelente ese programa, porque ese programa me permite financiar el 100% del precio de venta sin PMI, sin seguro hipotecario. Y otra cosa muy importante, que casi todos estos profesionales cuando recién se gradúan están llenos de préstamos estudiantiles. Este programa, si tú tienes un deferred payment de 12 meses, me permite obviar esos préstamos estudiantiles sin considerarlo dentro del préstamo. Así que es una alternativa de financiamiento para jóvenes profesionales que recién se gradúan, muy buena, de poder obtener un 100% de financiamiento aquí en la Florida a través de este programa. Muy bien. Algo que me gustaría comentar es que una persona que decida comprar en Florida, residente en Puerto Rico, luego de visitar y opcionar la propiedad en FEMBI, no tendría que volver a Florida para hacer el cierre. Pudiésemos realizar el cierre en nuestras oficinas acá en San Juan o en Ponce y evitar que la persona tenga que volver allá para realizar el cierre. Y dentro de poco vamos a estar hablando sobre eso. Vamos a continuar ahora. Me gustaría que Bianca hable un poquito sobre esos procesos de cierre en Puerto Rico, cómo son, para que luego Michael nos hable de cómo son esos procesos de cierre y los aspectos legales allá. Ok, pues mira, bien interesante. Muchas personas cuando vienen a comprar a Puerto Rico se dan cuenta que tienen que estar presenciales en el cierre para poder, pues, valga la redundancia, cerrar, o tienen que hacer un poder. Eso es bien importante porque Puerto Rico no permite los cierres virtuales. Ahora, Michael, en tu caso es distinto, ¿no? 100%. Aquí casi todo, número uno, los cierres mayormente lo hacen las compañías de título y todo prácticamente se hace online. Incluso se está viendo mucho, y eso después de la pandemia, cierres con notario a través de Zoom.
donde se notariza y se registra el cierre y es legalmente registrable a través de Zoom, como estamos haciendo ahora mismo nosotros en Meeting. O sea, aquí es un poquito más flexible en ese sentido. Ya quisiéramos que acá en Puerto Rico fuera así, las cosas serían muy distintas. A veces tenemos muchos cierres que se dilatan porque de momento el vendedor no o el comprador no puede venir a Puerto Rico y ahí entonces hay que entrar en el proceso de un poder para entonces poder hacer el cierre. También en Puerto Rico es bien importante y se da mucho la presencia del corredor de bienes raíces como parte de la transacción, ya que tanto vendedor como comprador utilizan los servicios de un corredor de bienes raíces. Y algo bien importante y que también sorprende a muchas personas es que en Puerto Rico, si usted está casado y no tiene capitulaciones, pues lamento decirle que ambas personas van a ser parte del título de la propiedad. ¿Está bien? Y hay muchas personas que dicen, no, pero que en Estados Unidos yo puedo comprar aparte, yo no necesito capitulaciones. Pues en Puerto Rico no es así. Usted tiene que tener capitulaciones si quiere comprar aparte de su pareja. De lo contrario, si no tiene capitulaciones, pues su pareja va a ser parte del título de la propiedad. Y en cuanto a los costos legales y manejo de cierre, yo voy a dejar a Aileen para que ella abunde en más o menos cómo son los costos legales y cómo se maneja como tal el cierre en Puerto Rico. Claro que sí. Bueno, con relación al trámite legal, las compraventas se hacen a través de un notario. Los costos relacionados a esta transacción los establece el gobierno. Se acostumbra que el costo de los gastos notariales es el 0,5 o hasta el 1% de, el precio de venta. De igual manera, los gastos relacionados de sellos y comprobantes se establecen a través de unas tablas del gobierno. El manejo de los cierres típicamente se hace en la misma sucursal, en la misma, aquí en FEMBI, y en nuestro caso lo maneja lo que es la compañía de títulos. Sin embargo, eso no es la regla general. Ahora me gustaría que Michael hable un poco sobre ese rol de la compañía de título y la función de Realtor de una manera rápida en el área de Florida. La función de Realtor es muy importante, porque lo que pasa es que aquí los contratos son contratos bastante complejos, donde tienes que cumplir con unas fechas específicas, ya sea la fecha de inspección, la fecha primero de la fecha del depósito inicial, luego la fecha de la inspección, luego la fecha del loan commitment approval, sabes que son cláusulas muy importantes, muy severas en el contrato, que si el cliente no tiene la ayuda o el asesoramiento de Realtor día a día, pues definitivamente va a ser muy difícil para el cliente poder comprar una propiedad aquí en la Florida. El Title Company es el que se encarga, al igual que un bufete de abogados allá en Puerto Rico, el link de validar todo el aspecto legal de la propiedad, hacer un link search, que es como hacer un estudio de título, ver todos los links que pueda tener la propiedad, las deudas que pueda tener la propiedad, emitir la póliza de título y al mismo tiempo se encarga de hacer el closing agent, se encarga de hacer los documentos de cierre y hacer el cierre. Típicamente aquí en Miami, esos fees del closing agent lo paga el comprador. En Orlando tengo entendido, Nidia, que se lo paga el vendedor, ¿correcto? Sí, la mayoría de las veces se puede La negociar, mayoría. pero por regla general siempre se asume, ¿verdad? O la práctica más común es que el vendedor elige la compañía, por lo tanto Sí, compra ese seguro de título que se lo va a pasar al comprador en caso de cualquier fallo, cualquier error, pues ya el comprador tiene esa paz mental, ¿verdad? Y por eso es como correcto. eligen a la compañía, ellos son los que pagan. Pero Y en, cua- se puede negociar también. claro, y en cuanto a lo que Bianca mencionaba de lo que permite la ley en cuestión de pareja, si vas a comprar una residencia principal como un primary home, sí, si eres casado, tienen que entrar los dos. Y es porque la ley de la Florida obliga a heredar en caso de que uno de los dos no esté, o hereda el título y la deuda. Entonces, esas personas tienen que entrar ambos y tienen que comparecer y tienen que estar de acuerdo con la hipoteca que se otorgue y entrar en el título. Ahora, si es una propiedad de second home o si es una propiedad de inversión, aunque sea un matrimonio y aunque no tengan capitulaciones, no tienen que comparecer los dos. O sea, puede comprar uno, incluso yo he tenido matrimonios que tienen 2 y 3 propiedades cada uno independientes de inversión. Incluso también puedes comprarlo y crear una LLC
al momento del cierre y ponerle el título a esa propiedad a nombre de una LLC, aunque tú firmes en carácter personal. O sea que realmente es un poquitico más abierto este mercado a la hora de legalmente poder inscribir los títulos de las propiedades. Excelente. Nidia, me gustaría que hables un poco sobre los aspectos de seguro y contribuciones. Hace un ratito mencionaste que es una de las diferencias más marcadas entre ambos destinos, entre Puerto Rico y Florida. Abunda un poco sobre eso. Correcto. So, para que sepan, la diferencia principal, lo que yo he visto bastante, porque tengo familia en Puerto Rico que han comprado propiedades, cuando tú vas a cualificar a esa persona que está comprando, tú tienes que añadirle una mensualidad por el seguro, que ya Michael mencionó que está por las nubes, porque tenemos el problema, ¿verdad? De lo de Citizens, de las regulaciones, todo eso que está pasando. Aparte, las tormentas y huracanes que han venido a Florida también han aumentado y también el fraude que existe. Que eso es otro punto, ¿verdad? Que podemos tocar, pero las contribuciones, yo diría que es como que el punto, el enfoque más grande que hace la diferencia del costo de una propiedad en Puerto Rico versus Florida. En Puerto Rico, obviamente, tenemos el servicio público de escuelas públicas, tenemos el servicio, pero, ¿verdad? Yo no sé si la mayoría, pero una gran parte de las personas, clase media, media alta, van a elegir ir a una escuela privada, ¿verdad? Y eso tiene un costo. Pues acá la mayoría de las personas en la misma situación, ¿verdad? En el mismo tipo de profesión o clase media, van a entonces a elegir un vecindario con buenas escuelas porque son gratuitas. Entonces esa es una ¿verdad? Las diferencias y lo menciono porque las contribuciones que se pagan acá pues van para eso, van para las escuelas, van para los bomberos, van para los servicios públicos. Entonces, acá, a diferencia de Puerto Rico, que entiendo que tienen una exención hasta cierta cantidad, ¿verdad? Acá no existe eso. Aquí, todas las propiedades, así sea tu propiedad principal, vas a tener un pago de contribución por propiedad, un property tax, a menos que tú seas un veterano completamente incapacitado. Esas son las personas que están exentas de cualquier tipo de contribución. Pero eso es una situación un poquito, ¿verdad? Muy, muy extrema. Sí hay unos descuentos que se otorgan cuando la persona, ¿verdad? Para vivir la propiedad, su propiedad principal versus la propiedad de inversión. Entonces ya cualificas para lo que le llaman el Homestead Exemption, que es aparte que protege tu activo, pero te protege de que cualquier acreedor te pueda quitar tu propiedad, te da una protección especial, también te otorga un descuento de ese valor que van a tasar todos los años en la oficina de, como ven aquí, el Property Appraiser, ¿verdad? El tasador del condado va a venir a evaluar o a reevaluar los valores, cómo se están vendiendo las propiedades en ese vecindario y le va a otorgar un valor con propósitos de establecer la contribución. Entonces, cuando tú tienes el Homestead Exemption, esto reduce ese dinero a pagar. Otra cosa que hay que mencionar es, ¿verdad? Muchas personas cualifican para descuentos, como mencionamos, los veteranos. Y también, si una persona está haciendo una transferencia de vivienda, como que ya la casa te quedó pequeña, quieres una casa más grande, tú puedes llevarte ese descuento, lo que le llaman el Homestead Portability. Yo no sé si en Puerto Rico, a lo mejor Bianca nos puede, ¿verdad? Informar un poquito si eso es así cuando la persona paga contribución, porque tengo entendido que en Puerto Rico se paga hasta cierta cantidad, ¿no? Cuando es tu primera Nidia, propiedad. me Solamente para tu gustaría, residencia principal. Siempre que sea tu residencia principal, tú tienes derecho a solicitar lo que es la exoneración contributiva. No es algo que tú te lo llevas contigo, sino hay que solicitarlo cada vez. Ok. O sea, que no se permite una transferencia cuando tú tienes una excepción contributiva en tu casa a otra que vas a adquirir. No. ¿Qué va a ser No, principal? no es algo automático, no es algo automático, es algo que hay que comenzar el proceso desde cero para que te otorguen la exoneración contributiva en esa nueva propiedad y te quiten entonces la exoneración contributiva que tienes en la casa original. Pues, Aileen, esto es muy importante aclararlo porque yo he tenido muchos clientes puertorriqueños que han llegado y le ha chocado mucho este impacto comparativo en cuestión de taxes, en cuestión de seguro. Nosotros más o menos estimamos 0.70 del precio de venta de la propiedad para efectos del seguro. Cotizamos más o menos entre 1.25 a 1.5
del precio de venta en cuestiones de los taxes. Ujú. ¿Sabes? Es importante. Aquí ninguna casa que yo he visto paga menos de $6,000 de taxes anuales. ¿Sabes? Incluso Eso impacta mucho la cualificación. eso, Cuando vas a eso, comprar la eso casa, impacta. O ya sea, no más o es, menos cuando yo cotizo un pago mensual a un cliente por teléfono, para ponerte una idea, yo le digo, tenemos que sumarle a esto entre $1,000 a $1,200 adicionales de lo que viene siendo escrow. Entonces me dice, wow, pero tanto. Y le, bueno, es que vamos a calcularlo. Estás comprando una casa de $600,000, el 1,25, ya estamos hablando ya que son cerca de $8,000. Cuando vienes a ver el seguro, ¿sabes? Y realmente eso es algo que le impacta mucho a puertorriqueños cuando viene para acá, porque lógicamente no es igual en Puerto Rico, no se acostumbra a pagar eso en Puerto Rico. Correcto. Algo que, y verdad, para mover al siguiente tema, que debe de quedar claro en esta parte, es que si usted desea comprar una propiedad en Florida y su experiencia ha sido del mercado de bienes raíces en Puerto Rico, preguntar todo lo relacionado a las contribuciones de la propiedad de el área que usted interesa comprar es importante. No puede asumir, debe de buscar la información para determinar, como mencionó Nidia, si esa cantidad en contribuciones que va a pagar de property taxes va a impactar de alguna manera positiva o negativa la aprobación de su hipoteca. Y reconociendo de que a diferencia de Puerto Rico, donde si la propiedad aumenta de valor, esas contribuciones de la propiedad anualmente no suben, en Florida sí. Correcto, Michael. Sí, y muy importante, Elin, y una ventaja grande que tiene la Florida o que tiene aquí Estados Unidos es que todo es público. ¿Sabes? Tú entras por internet y tú puedes obtener cualquier récord de cualquier propiedad. Entonces, incluso la misma ciudad te puede dar a ti una proyección de lo que se llama un tax estimero, de cuánto va a tasar tu propiedad o cuánto ellos la van a retasar una vez tu compra sea efectiva y se inscriba ese valor. Porque muchas veces vemos una propiedad que a lo mejor las personas llevan 15 años viviéndola. Y esa propiedad, como explicado ahorita Nidia, no solamente tiene Hunter Exception, tiene también unas reducciones de ese valor tributable que por año ha disfrutado esa familia. Eso no lo hereda la persona que lo compra. Esa persona que compra esa propiedad tiene que hacerse una estimación de una vez se registre ese precio nuevo, cuánto va a tributar esa propiedad. Y el impacto a veces es muy grande, es al, casi el doble. al igualmente, Michael, cuando compras una comunidad nueva, una construcción nueva, ¿vale? ¿Verdad? Tenemos que señalar que cuando el developer te hace el estimado, a veces ellos lo que tienen la información es de cuánto está valorado el terreno, porque es el primer año que se construye. Entonces tienes también que asesorarte con una persona profesional donde puedes accesarlo en todo esto es público, como menciona Michael, y estimar cuánto va a ser esa cantidad de impuestos el próximo año para que no sea como le llamamos, un payment shock porque realmente muchas personas cuando, ¿verdad? Cuando vino la recesión acá en el 2008 que pasó eso, muchos de los préstamos se cambiaron de fijo a variable, muchas de las razones que perdieron sus propiedades era por este escrow, que ya no era una cantidad baja, sino que ya aumentó. Entonces, el escrow, que es lo que, ¿verdad? La combinación del seguro, la combinación de los impuestos, el CDD, que no lo mencionamos, estaba puesto allí, pero el CDD es otro tax adicional que muchas comunidades tienen aquí, que es como por haber desarrollado el área. Todos estos números van a impactar ¿verdad? Tu capacidad de tomar prestado y poder seguir teniendo también tu estilo de vida, aunque el banco te apruebe, también tú tienes que poner esto ¿verdad? En perspectiva de que cuánto mensualmente yo voy a estar gastando por esta propiedad. Nidia, para beneficio de las personas que están en Puerto Rico, me gustaría que expliques lo que es el CDD, que es algo que en Puerto Rico no aplica y sorprende a muchas personas que compran allá. Sí, pues mira, cuando hay una comunidad nueva que está en desarrollo, te doy el ejemplo del área de Lake Nona, por decir algo acá que mucha gente en Puerto Rico conoce. Estos terrenos eran como bien rurales, ¿verdad? En un momento dado tú veías literalmente las vacas y los, ¿verdad? Muy, muy rural. Al desarrollar estas comunidades nuevas, pues tienes que hacer escuelas, tienes que invertir ¿verdad? Tienes que desarrollar el área. Es- Carreteras. entonces, Pavimentar la carretera de acceso,
soterrar la electricidad, todas esas cosas. Tener estaciones de bomberos. Entonces ya el impuesto como tal, pues creo que pues no da abasto, ¿verdad? Para lo que conlleva el desarrollo de estas comunidades por los próximos 20 o 30 años. Casi siempre estos son préstamos que se hacen, ¿verdad? A nivel semiestatal y se llega a este acuerdo con básicamente el desarrollador le está pasando el costo de haber desarrollado no solamente la propiedad, pero está desarrollando un área que obviamente a largo plazo va a traer el valor para todo el mundo. Entonces, pues lo que quieren hacer ellos es, vamos a dividirnos este costo entre partes iguales. Y entonces te añaden ese Community Development, District Development, ¿verdad? En inglés, te lo pasan a ti y lo pagas a través de tus impuestos. La mayoría de los CDD se pagan por 15, 20, 30 años. O sea que sí caducan, pero pues igual vas a tener un buen periodo de tiempo que vas a estar pagándolo. Y Excelente. literalmente he visto comunidades, de hecho en Lake Nona hay comunidades que están divididas por una carretera donde las propiedades de la mano derecha tienen CDD y las de la izquierda no lo tienen. Así que oriéntate porque eso puede hacer la diferencia, ¿verdad? En un pago mensual, incluso que te denieguen o aprueben el préstamo. Excelente. Ahora vamos a pasar a otro tema. Vamos a hablar sobre los programas de asistencia directa a compradores, que no tan solo los hay disponibles en Puerto Rico, sino que también en Florida hay diferentes programas. Aquí vamos a hablar y lo que vamos a hacer es mencionarlos. No podemos describir y explicar los programas porque nos tomaría mucho tiempo. En Puerto Rico está lo que es el programa de asistencia directa al comprador. Les comento que aquí en FEMBI somos la institución que más casos ha cerrado utilizando este programa desde el inicio en el 2020. Las personas interesadas deben de comunicarse con la institución participante para determinar si califica para el programa o no, que como mencioné es para la compra de residencia principal. Y también existe lo que es el programa Home, que es de fondos federales también, que dependiendo el municipio varían los fondos disponibles. Me gustaría entonces que ahora Michael hable un poco sobre los programas que hay disponibles para primeros compradores allá. Mira, aquí al igual en Florida, cada condado tiene sus programas internos de down payment assistance, dependiendo de los ingresos de cliente, si es funcionario público. Hay diferentes programas que cada condado tiene. Lo que se ve y se trabaja mucho, con mucho más frecuencia, viene siendo el down payment assistance de Bond y el Hometown Hero. El Hometown Hero surgió cuando la pandemia originalmente era para lo que llamaban los héroes de la ciudad, bomberos, maestros, policías, funcionarios públicos, y luego, viendo la necesidad que tenía este programa, se extendió para todas las profesiones. Lo único que está exigiendo de que sean personas que trabajen y vivan en la Florida y que vayan a darle uso de residencia principal a esa propiedad. Ese programa te puede abarcar desde $10,000 de asistencia hasta $35,000. Todos los años asignan fondos, principalmente ahora en julio primero vuelven a asignar hasta que se agoten esos fondos. Cuando ya se agoten, pues entonces quedan los otros programas de bond que te dan 10,000, te dan $15,000, dependiendo del estado. Pero ayuda muchísimo a la hora de que la persona pueda comprar, porque no solamente te da estos fondos, el link, sino que te asegura una tasa de interés más baja, no te permite que el banco cobre ni originación ni discount y está exento de pagar los transfer taxes a la ciudad, que son los sellos y los comprobantes de inscripción que la ciudad cobra. Así que es un programa que realmente ayuda muchísimo a estos primeros compradores a la hora de adquirir su propiedad. Excelente. Seguimos entonces con los temas y ahora vamos a hablar de algo bien interesante que es el aspecto cultural. Bianca. Pues mira, en Puerto Rico, como yo dije ahorita, es una, ¿verdad? Es más, somos más familiares y también nos gusta las orientaciones más personalizadas. Por ejemplo, en el proceso de orientar a los potenciales clientes, es común que un cliente espere una asesoría cercana, paso a paso, y prefiera reuniones presenciales o conversaciones telefónicas extendidas. Y esto yo como corredora de bienes raíces es el pan de mi día a día.
Las personas quieren hablar contigo, te quieren escuchar. Ellos no quieren un mensaje de texto, ellos quieren escucharte porque necesitan ese, ¿verdad? Ese bonding con la persona que potencialmente les va a ayudar a conseguir una propiedad o a vender su propiedad. También la influencia familiar en las decisiones. Ustedes no saben la cantidad de veces que yo he mostrado una propiedad y me llega el familión, mamá, papá, abuelos, hermanos, y todo el mundo influye en las decisiones sobre la compra de esa propiedad. También al puertorriqueño le gusta, ¿verdad? Tiene mucha confianza en el referido. Las recomendaciones de boca a boca tienen un peso importante, ¿ok? Y algo que impacta mucho es que hay menos familiaridad con los procesos digitales. Todavía hay preferencia a realizar gestiones de manera presencial, aunque cabe recalcar que el grosso de mi negocio es digital. Muchas personas, ¿verdad? Tienen acceso a una computadora, son bastante tecnológicos. Sí hay una parte fundamental de mi negocio que son personas más adultas mayores que necesitan que tú le firmes el contrato en persona porque pues no son tecnológicos o no tienen acceso a una computadora. Excelente. Michael, ¿qué nos puedes decir? Todo lo contrario. Mira, aquí quizás por la logística de las distancias, del trabajo tan demandante en cuestiones que casi nadie tiene tiempo de lunes a viernes aquí, y a veces hasta los sábados, casi todo el mundo trabaja full time, y entonces hay muy poco tiempo. Entonces todo el mundo prefiere hacer este tipo de trámites a través de Internet. Por eso que se facilita tanto el proceso online, las firmas e-sign. Los referidos, sí, se ve cierta tendencia en la parte hispana, pero no tanto en la parte americana. Típicamente hacen mucho research en cuestiones de qué banco le da más confianza, qué banco tiene mejor recomendaciones en las redes sociales, y por ahí te escoge. Lógicamente la oferta tiene mucho que ver, pero definitivamente culturalmente esto es un proceso casi todo digital. Apenas nosotros vamos a los cierres, o sea, casi nunca yo voy a un cierre, todo se hace a través del teléfono, casi todo se hace online, a diferencia de Puerto Rico. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a hacer algo distinto y vamos a hacer un cierto y falso. Y voy a pedirles a tanto a las personas que están aquí tomando este webinar, nos contesten la pregunta, pero en esta ocasión voy a hacerle la pregunta a Bianca. Bianca, ¿cierto o falso? En Puerto Rico, la mayoría de los contratos se redactan en inglés y tienen el mismo formato. Vamos a ver qué contestan por acá las personas. No contestes todavía, Bianca. Vamos a ver qué nos contestan por acá. Vamos a ver, vamos a ver. Hay muchas personas, no están, aquí están contestando. Muy bien, excelente. Contéstanos, Bianca. Pues mira, ¿Cierto o falso? la respuesta es que es falso. La mayoría de los contratos se redactan en español. No obstante, los contratos que son hechos por las compañías de bienes raíces, como por ejemplo Keller Williams, EXP, RE/MAX, estos contratos tienden a ser en ambos idiomas, son bilingües. El formato puede variar siempre y cuando cumpla con las disposiciones de la ley, pero definitivamente varían dependiendo la compañía de bienes raíces o el corredor de bienes raíces. Así que falso. Muy bien, excelente. Bueno, ahora esta próxima pregunta va a ser para Nidia. Nidia, ¿cierto o falso? ¿El ritmo de vida en Florida es generalmente más pausado que en Puerto Rico? Más esta pregunta quiero que la conteste Nidia y Michael también. Vamos a empezar con Nidia. Ok, bueno, esta pregunta está un poquito difícil de contestar. Yo creo que no es ni una ni la otra, pero me voy a inclinar más en el área de Orlando. Te podría decir que es falso, porque aunque tienes calidad de vida, trabajas mucho, se trabaja mucho, muchas horas, hay pocos holidays. Entonces, si eso te refieres con pausado, pues la respuesta es falsa. Si es pausado, que es un poquito más, menos,
divertido, ¿verdad? En el sentido de todas las actividades que hay en Puerto Rico, pues ahí sí puedo decir que es menos divertido que lo que es Puerto Rico, en el sentido de que las actividades son un poco más, ¿verdad? Hasta las 2 de la mañana, por ejemplo, los bares, las fiestas se terminan temprano, la gente va a comer de 6 a 8, o sea, en ese sentido, pues podría ser más pausado, pero no sé, ¿verdad? Dependiendo del contexto. Michael, ¿cierto o falso la pregunta? Totalmente, totalmente falso. Si algo yo extraño de Puerto Rico es eso, es el ritmo de vida, la calidad humana, la fiesta, el compartir, calidad. Yo le digo que eso es calidad de familiar. Es como dice aquí Nidia, aquí se trabaja muchísimo. Para tú visitar a veces a un amigo tienes que planificar meses antes para poder visitarlo. No puedes aparecerte así de hoy para hoy en casa de un amigo porque la agenda aquí es muy rápida, tiene mucha demanda. Y más si tienes niños pequeños que vas a estar todos los fines de semana en actividades o en competencia con los muchachos. Pero realmente aquí no, ¿sabes? El ritmo de vida aquí es muy rápido, muy intenso comparativamente con el de Puerto Rico. Muy Imagínate bien. que cuando único tú ves un Publix cerrado es un día quizás de Navidad, that's it. Y Sí. cuidado, para darte una idea. Muy bien, bueno, pues estamos ya casi llegando a la parte final y vamos a ir a contestar en vivo las preguntas que tenemos en el Q&A. Así que la conclusión que podemos llegar en el día de hoy es que comprar una propiedad en Puerto Rico o en Florida puede ser una excelente decisión, pero cada mercado tiene sus peculiaridades y cada persona tiene circunstancias distintas. Así que buscar información, trabajar con expertos va a ser la clave para que usted tome la decisión correcta en el proceso. Un mercado no es mejor que el otro. Tienen características distintas, las cuales debemos explorar para tomar una decisión correcta. Así que vamos a continuar. Aileen, y si me permites, ¿sabes? Terminar esta misma idea que estás diciéndome ahora, Claro. es muy importante, porque yo sé que nos están viendo muchos realtors y corredores allá de Puerto Rico y también personas que están interesadas. La gran ventaja de utilizar a Fenby Mortgage como ese aliado, esa guía para ustedes. ¿Sabes? Fenby ha estado en los dos mercados por más de 28 años. O sea, FENBI es el único banco hispano que lleva en Puerto Rico ya 25 para 26 años y 28 años en la Florida. Entonces tenemos muy compatible toda la documentación, todo el sistema interno de nosotros de Underwriter para poder aprobar las solicitudes. Podemos ayudarlo en traducir la documentación, en verificar la documentación de Puerto Rico para que sirva aquí en la Florida. Y eso yo creo que es muy importante porque cuando una persona viene de Puerto Rico y cae en las manos de un banco comercial aquí en Estados Unidos, como un Chase, un Bank of America, un Wells Fargo, no reconocen nada de la documentación, no lo entienden, ¿sabes? Le es muy difícil el proceso. Y eso es muy bueno a la hora de unirse con un aliado que conozca ambos mercados y que sea un aliado de confianza como lo es FEMI Mortgage. Excelente. Así que ya aquí estoy compartiendo lo que son las redes sociales de nosotros. De igual manera, les voy a presentar para que puedan escanear lo que es la información, el QR code de Michael, para que puedan contactarlo si necesitan alguna información del mercado de Florida, algún consejo, obtener alguna información. Michael con mucho gusto va a estar, ¿verdad?, atendiéndolos. De igual manera, y quiero darle las gracias también a estas invitadas que hemos tenido en el día de hoy. Comparto la información de Nidia Marrero para si hay alguna persona que interese contactar directamente a Nidia, lo puedan hacer, utilicen este QR code para accesar su información de contacto y también quiero compartir lo que es la información de contacto de Bianca Acevedo acá en Puerto Rico, que miren, va a estar lista para asistirlos y orientarlos en la compra o venta de alguna propiedad aquí en Puerto Rico. Así que llegó la sorpresa. ¿Y cuál es la sorpresa de hoy? Es que todas las personas que nos envíen un correo electrónico en las próximas 24 horas al email
info@fenvi.com, info@fenvi.com. Con la palabra voucher van a estar recibiendo un voucher de $400 que se les va a estar acreditando al cierre una vez hagan sus cierres aquí de hipotecarios en Fenvi, Puerto Rico o en Fenvi, Florida. Así que repito, tienen 24 horas a partir de hoy para enviar un correo electrónico a info@fenvi con la palabra voucher. Quiero mi voucher. Pueden escribirnos cualquier cosa o ya está. Comentarios de qué les ha parecido este webinar y van a estar recibiendo el voucher con un valor de $400 que se les va a estar acreditando el día de su cierre aquí en Fenvi, tanto en Puerto Rico como en Florida. ¿A que esa idea, ese regalo está bueno? Excelente, excelente. Ujú. Eso te Está cubre el costo de la buenísimo. price de la tasación. Está Excelente, fantástico. excelente. Así que gracias por conectarse. Voy ahora a quitar lo que es la presentación para ir sobre las preguntas. Vamos aquí, perfecto. Voy a comenzar. Déjenme un segundito para ir a las preguntas. Oye, Lynn, y muchas gracias a ti por liderar esta iniciativa, que fue excelente, y tener a estas dos invitadas panelistas aquí con nosotros, que cree que Así le mismo puso la es. tapa a Hemos todo. aprendido muchísimo todos. Claro, claro, Muy claro. bien. Igualmente, igualmente, gracias. Michael, bueno, están haciendo una pregunta que si el producto DSCR está disponible en Puerto Rico y al No, momento no. no, pero si eres de Puerto Rico y quieres comprar aquí en la Florida y cumple con esta guía que yo estuve mencionando, sí pudiera ser disponible. Que es comprar una propiedad de De inversión. inversión mínimo, tienes que ser dueño de una propiedad, mínimo tienes que haberla vivido por 12 meses. Si tienes hipoteca, tienes que tener evidencia de ese mortgage statement, del historial de hipoteca tuyo de esos 12 meses, y dar el 20% de entrada aquí cuando vas a comprar. Y no tiene que presentar ninguna evidencia de ingresos. Se utilizan los ingresos que va a producir esa Lo propiedad. importante es que la propiedad me produzca el ingreso. ¿Cómo sabemos cómo lo produce? Dividimos la renta entre el pago mensual. Siempre y cuando te dé más de 1.0 es viable. Hay viabilidad para propiedades que te dan un poco menos, que te den 0.80, 0.90. Lo único que nos penalizan es el loan to value. O sea, en vez de prestarte el 80, te prestarían el 75. Pero típicamente se calcula así. Por ejemplo, una propiedad que produzca $2,000 de renta y el pago mensual va a ser 1.800, divide 2,000 entre 1.800, eso te va a dar por encima de 1.0. Y ya eso es aceptable para este tipo de programa. Excelente. Esta próxima pregunta, Michael, es para ti también. Están preguntando si el programa de profesionales que mencionaste está disponible para farmacéuticos. No estoy muy seguro ahora mismo para farmacéutico. No me suena, pero con gusto, si nos manda tu información, mañana te Le podemos vamos a orientar. pedir entonces a la persona que nos envíe un correo Sí, electrónico sí. a info@fenvi.com. Puede mencionar, puede pedir el voucher y en el mismo email hacer la pregunta sobre si farmacéuticos califican para este programa y mañana le estaremos Estaremos contestando. contestando, sí. Excelente, vamos entonces. Están preguntando qué crédito se necesita para comprar una propiedad en Puerto Rico para inversión y los requisitos para una persona que vive en los Estados Unidos. Esa la puedo contestar yo. En préstamos convencionales conforming, si usted está financiando un 80% o menos con 620 o más de puntuación de crédito, puede calificar para una hipoteca. En términos de para personas que viven en Estados Unidos, eh, dependiendo el uso que usted le vaya a dar a la propiedad, varía el tipo de financiamiento. Como mencionamos, ya sea para la compra de second home o propiedades de inversión, la alternativa de financiamiento es un préstamo convencional. Lo que va a diferenciar si vamos a trabajar la transacción como un second home o una propiedad de inversión va a ser el uso, obviamente el uso que usted le va a dar y el tipo de propiedad.
Para que sea second home, tiene que ser una unidad de vivienda. Ya automáticamente, si la propiedad es multifamiliar de 2, 3 o 4 unidades, automáticamente se convierte en una propiedad de inversión. Vamos entonces a buscar por acá, que tengo más preguntas. Denme un segundito. Algún email para hacer la precalificación, pueden enviar su información de contacto a info@fenvi.com. Le voy a pedir entonces que indiquen en qué mercado están interesados en comprar, si es en Puerto Rico o en Florida, para de esta manera canalizar quién los va a estar atendiendo. info@fenvi.com. Eileen, es importante que nosotros, aunque estamos aquí en Miami, nosotros financiamos en toda la Florida. O sea, no es porque no Exacto. estemos en Orlando, nosotros financiamos Tampa, Jacksonville, o sea, toda la Florida completamente. ¿Ok? Ok, mira esta pregunta qué interesante. Están preguntando el tiempo para cerrar en Estados Unidos, obviamente Florida, o en Puerto Rico, ¿cómo compara? Buena pregunta. Mira, Michael se... Y bueno, lo- yo tengo contrato como ayer, por ejemplo, trabajé un contrato de que me están exigiendo 15 días de aprobación y 20 para cierre. Wow. Y, ¿Lo vas a poder cumplir? y ¿Tú así, crees? claro que lo podemos cumplir. Yo te exhorto, Nidia, que nos dé la ¿No? oportunidad. Sí, Y claro. de hecho, no sé si te está pasando, Michael, pero me ha pasado en varios listados que he tenido que hasta la tasación la consideran electrónica. No hay que hacer la Ujú. tasación, dependiendo del, creo que depende del crédito, ¿no? De la persona. Y del margen que esté financiando, Más o menos. el tipo de préstamo te lo requiere, ¿o Y no? eso es Esa así, alternativa en Puerto Rico no está la tiene. disponible. Sí, eso es lo que se Ya. llama un appraisal waiver y te lo Una puede persona, dar Fannie Mae ujú. dependiendo del loan to value y lógicamente las credenciales del cliente. Y la menciono porque eso acorta el tiempo del cierre en 2, 3 semanas, Sí. fácilmente. Pero ahora mismo, Eileen, típicamente nosotros aquí trabajamos todo lo que es contrato de compra-venta en 30 días. Si se extiende, maybe 35, 40 días, porque hay un aspecto legal o algún proceso con la propiedad que a lo mejor salió con unos repairs en la tasación y entonces demora un poco más de tiempo, pero típicamente 30 o menos. Aquí Sí. igual en Una Orlando. de las cosas que pudiese tener un impacto en el tiempo que toman hacer las transacciones en Puerto Rico es la manera de obtener la documentación. A diferencia del mercado de Florida, donde los procesos digitales son bien adelantados, en Puerto Rico no necesariamente obtener esta información es tan fácil como en Florida. Un ejemplo de esto puedo mencionar es obtener la información de los estados bancarios del cliente. En Florida, esta información se puede conseguir de manera electrónica, donde Michael no, y obviamente el departamento de proceso, no tiene que depender de que ese cliente lo envíe, sino hay mecanismos donde el banco lo puede solicitar directamente. Así que eso es parte de lo que provoca esa diferencia en el tiempo que toma cerrar una transacción en Puerto Rico o en Florida. Sin embargo, les tengo que comentar que una transacción en Puerto Rico donde no haya ninguna situación legal, que el cliente entregue la documentación a tiempo y completa, puede estar cerrando en un periodo de 30 a 45 días. Y obviamente sin el programa de asistencia directa al comprador. Eso es viable siempre y cuando se dé este escenario que les acabo de mencionar. Así que también cerramos préstamos rápidos. Vamos entonces, si hay alguna otra pregunta, permítame un segundito, si tenemos más preguntas para compra. Ok. Michael, esta es para ti. ¿Qué cantidad de puntaje de crédito? Esta persona que escribió puntaje de crédito no es de Puerto Rico, esta es de por allá. Nos damos cuenta por la manera, hablamos español, pero a veces hablamos distinto, ¿verdad? Sí, Utilizamos claro. diferentes palabras y lo digo con mucho, ¿verdad? Cariño también el comentario. ¿Qué cantidad de puntaje de crédito es ideal para la compra de una propiedad en Florida?
Mira, típicamente un FHA comienza de 580, aunque nosotros como banco, por ejemplo, tenemos unas políticas internas de 620 en adelante, pero un buen score para tú solicitar ya sea un préstamo FHA o un préstamo convencional es teniendo más de 660. ¿Sabes? Viene siendo un valor averaje entre lo más bajo o lo más alto, que ya sobre 700. Un 660 es lo que típicamente es más recomendable. Lógicamente, mientras mayor crédito, mejor puntuación, pues, mejor interés, mejores van a ser los costos de cierre, más calificado vas a estar para algún tipo de programa, ¿sabes? Depende de eso. La señora Martel está haciendo una pregunta donde entiendo que lo que quiere saber es si con un préstamo convencional puedes refinanciar para obtener un sobrante y consolidar deudas. Y la contestación es que sí, tanto aquí en Puerto Rico como en Florida. Sí, y casualmente lo que se está viendo mucho ahora mismo en los últimos, ponle 12 o maybe 2 años, Aileen, es toda aquella persona que compró antes de la pandemia o durante la pandemia ha adquirido un equity, una plusvalía muy grande en sus casas. Entonces están haciendo mucho o líneas de crédito, lo que se llama un HELOC o segundas hipotecas para sacar parte de ese equity. Entonces están sacando 100, 200,000, $250,000 y reinvirtiendo en otras propiedades. Entonces eso se está viendo mucho ahora porque las propiedades han adquirido mucha plusvalía, que eso es muy bueno también de hacer una inversión aquí en la Florida. Excelente. El señor Sáez está preguntando que cuál es el interés ahora mismo de ustedes, de FEMBI, en un préstamo convencional. Y la contestación es que ese interés o los términos del financiamiento van a variar dependiendo del score del cliente, el tipo de propiedad, los términos para casa o para condominios son distintos y qué cantidad del valor de la hipoteca usted esté financiando. Así que Fannie Mae tiene unas tablas de ajustes que son unos costos relacionados a la transacción dependiendo a lo que mencioné, al uso, al por ciento que represente la hipoteca del valor de la propiedad y al score del cliente. Así que esta persona se interesa saber cuáles serían los términos para su caso en específico, nos puede enviar un correo electrónico a info@fembi.com, reclamar el voucher para que reciba también esos $400 que se le pueden aplicar también en refinanciamiento y evaluar la transacción y los términos para ese escenario en específico. Me preguntan, Michael, si el préstamo del DSCR puede ser a 15 años o a más tiempo. Sí, no, normalmente, típicamente se hace la amortización a 30 años y yo creo que es mucho más conveniente porque acuérdense, si lo pides a 15 años, a lo mejor la renta no te va a poder cubrir el pago. Y este préstamo se basa en que la renta te cubre el pago. Así que mientras más tiempo de amortización, que en este caso sería 30 años, mejor para que el pago pueda ser más cómodo. Tú puedes abonarle al principal. ¿Ok? No tienes penalidad. Es importante también mencionar que los préstamos de inversión típicamente aquí tienen penalidad por los primeros 3 años. Se le pone penalidad de 3, 2, 1, o sea, un 3% el primer año, un 2% el segundo año y un 1% el tercer año. Y te permiten abonarle al principal hasta el 20% de la deuda sin penalidad. Eso es lo típico que se hace aquí en los financiamientos de inversión. Excelente. Esta pregunta es para Nidia. Nidia, están preguntando cuáles son los costos en las propiedades entre Gainesville y Orlando. La diferencia. La diferencia en costos. Bueno, el área que me especializo es el área de Florida Central, pero Gainesville nos queda como unas 2 horas. Y hay como todo, ¿verdad? Dependiendo en dónde vas a estar, van a haber diferentes vecindarios con diferentes precios. Yo tuve un referido el año pasado que compró creo que fue un townhome en los 250, donde aquí en Orlando no se conseguía nada en ese precio. O sea que yo entiendo que sí que hay áreas que están todavía bastante asequibles comparado con Orlando. Me atrevo a decir, ¿verdad? Que Orlando, como es una ciudad más poblada y más urbana, un poco más urbana ahora, con muchas más áreas que la gente quiere vivir porque hay más escuelas, hay más universidades. Entiendo que por regla general me atrevo a decir que es un poco más costosa.
Pero claro, si tú vas a las afueras de Orlando, puedes conseguir algo también, quizás equivalente a Gainesville. Se caracteriza por la universidad que hay allí y realmente es un pueblo que es universitario. Entonces, pues pensaría que es un poquito más barato que Sí, un Orlando. poco más. Déjame ayudarla ahí porque tengo un hijo casualmente que se gradúa en 2 días de Gainesville. Ya Ah, terminamos pues ahora muy en bien, Gainesville. perfecto. Gainesville ha aumentado mucho valor, Aileen. Y lo que pasa es eso, que Gainesville se nutre de la universidad. Entonces, tú consigues precios más económicos, más separados, más hacia áreas rurales, separados de la universidad. Entonces, típicamente, me imagino que el que te va a hacer la pregunta, quizás tenga un hijo que va a estudiar para allá, para Gainesville. Tú quisieras que tu hijo estuviese lo más walking distance, lo más cercano a la universidad, para que no corra peligro, para que a lo mejor no tenga que manejar, para que puedas ir caminando a la universidad. Entonces, toda esa área que viene siendo como el downtown alrededor de la universidad está bastante alto en valor porque ha crecido mucho el valor, han construido. O sea, Gainesville ya no es el mismo hace 10 años. Gainesville ahora mismo está muy modernizado. Han construido muchos restaurantes, han construido muchos pubs y muchos edificios nuevos de lujo cerca de la universidad, alrededor de la universidad. Ya han aumentado mucho los costos. Excelente. Aquí la señora Saldaña está escribiendo que necesita un realtor en Puerto Rico, así que le vamos a pedir que nos envíe un correo electrónico a info@fembi.com. Reclame el voucher, recuerden, $400 ya sea para Puerto Rico o Florida. Nos indique en qué área de Puerto Rico está buscando ese realtor y yo sé que Bianca, a través de la compañía para la cual ella trabaja, que es Keller Williams, va a poder identificar y dependiendo la necesidad, de repente no sabemos si es para comprar una propiedad o para vender alguna propiedad en Puerto Rico. Bianca con mucho gusto la va a poder canalizar su petición e identificar qué profesional la puede asistir. Correcto. Bianca, no sé, ya hemos contestado prácticamente todas las preguntas, ya hemos estado aquí compartiendo hora y media, se han mantenido todo el mundo. De mi parte, quiero agradecer la confianza por haberse conectado con nosotros en este webinar que tiene como intención brindarles información valiosa para que tomen una decisión informada. Bianca, para cerrar contigo y luego vamos con Nidia y terminamos con Michael. ¿Qué tú necesitas? ¿Que yo me despida? Sí, algo que quieras aportar o decir para terminar tu parte. Pues mira, ha sido un placer para mí, a mí me encanta hacer esto. Los que no me siguen, síganme en Bianca Realty Group, me consiguen en TikTok, me consiguen en Facebook, me consiguen en Instagram. Hago mucho en vivos, más o menos como esto, contestando muchas preguntas sobre cómo comprar en Puerto Rico. Así que lo espero en cualquiera de estas plataformas, Bianca Realty Group, y ha sido un placer para mí compartir con ustedes. Gracias, Bianca. Nidia. Bueno, ha sido un honor de verdad haber participado de este webinar. Gracias a Aileen por haber planificado esto. Creo que hace mucha falta la educación, hace falta que la gente conozca, ¿verdad? Las personas que están comprometidas con el servicio. Esta industria es una industria de servicio. Entonces, para eso estamos, por lo menos puedo hablar por mí, y yo sé que los que están, mis colegas que están aquí, sé que se sienten de la misma manera. Y les voy a dejar con una cita que dice que el mejor momento para invertir fue ayer y el segundo mejor momento es hoy. Así que no tengan miedo, anímense, edúquense y con educación e información pueden hacer una decisión un poco más, ¿verdad? Menos riesgosa. Y siempre va a haber riesgo porque el que no riesga no gana. Entonces, pero estamos aquí para llevarlos de la mano, orientarles, sobre todo si eres un puertorriqueño mudándote para acá, que sepan que tienen una amiga aquí, una compañera que habla tu idioma, literalmente tu cultura. Igualmente, si estás acá y quieres regresar a Puerto Rico, pues también te podemos ayudar con este puente que hemos creado. Así que buenas noches a todos y gracias por haberme, ¿verdad? Por haberme escuchado. Michael. Muchas gracias, Nidia. Qué mejor puente que Fenby Mortgage para hacerte ese puente que tú necesitas tanto para tus clientes. La verdad que te agradezco muchísimo, Elin, por la iniciativa nuevamente, por dar esta oportunidad. Agradezco mucho a Bianca, a Nidia por acompañarnos. Y que nada, que aquí estamos en Fenby para ayudarlo, para asistirlo. Somos una familia, tanto Elin y este servidor. Llevamos muchos años con Fenby y Fenby se ha caracterizado siempre por ser así, por ser una familia y más aquí en Estados Unidos, por ser esa familia del hispano que llega muchas veces a este país y no tiene ese apoyo
a la hora de hacer su primera inversión. Así que estamos aquí a las órdenes. Nos pueden seguir en las redes sociales a través de @fembiloan.com, a través de nuestra página de internet también, www.fembi.com. Y nada, buenas noches y muchas gracias a todos por la asistencia. Buenas noches, que descansen y saben que estamos aquí a las órdenes. Que estén bien. Buenas noches a todos. Encantado.